Te recuerdo tener a la mano tu Biblia, tu libreta, tomar apuntes y registrar los versículos que menciono para que tú corrobores que lo que comparto es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es mi opinión, ni es la palabra de ningún hombre. Hoy vamos a considerar el pasaje en Marcos 10, del versículo 46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice la Escritura: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, se refiere a Jesucristo, y una gran multitud vieron a Bartimeo el ciego. Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como Jesucristo mismo había anunciado, su destino era la cruz, pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos, bien fuera por medio de sus palabras o por las obras que hacía. Bartimeo era ciego y como consecuencia era pobre y se veía obligado a mendigar y depender de la ayuda de otros, situación que era bastante degradante. Aquel día Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. Se trataba de Jesús Nazareno, del cual había escuchado hablar mucho. Inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar su atención. De ninguna manera quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto es que se trataba realmente de una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por ahí. Hoy día me atrevo a decir que todos hemos oído hablar de Jesús, pero no todos creen en Él, en su poder, en su amor, en su obra de redención. Y a diferencia de Bartimeo, dejan pasar la oportunidad de acercarse a Él y conocerlo. Oportunidad que puede o no repetirse. Jesús ya nunca volvió a Jericó, de manera que si Bartimeo no hubiera aprovechado esa ocasión, nunca hubiera recuperado la vista y sin ninguna esperanza de volver a ver, hubiera muerto ciego, en la triste condición en la que se encontraba. Que no nos pase esto. Bartimeo, decidido a no dejar pasar esta oportunidad y con una actitud decidida y vigorosa, no dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús le atendiera. Así pues, un mendigo ciego había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y obra de Jesús que los eruditos rabinos de Jerusalén. ¡Qué paradoja! Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, un judío ciego lograba percibirlo con toda claridad. Notemos también que el ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el hijo de David. Bartimeo entendió que Jesús era del linaje de David, que era el Mesías anunciado, el rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. A pesar de que la multitud pretendía callarlo, Bartimeo seguía clamando a Jesús. No permitamos que el mundo nos silencie. Clamemos a Jesucristo. Bartimeo estaba seguro de que solo él, Jesús, tenía el poder para devolverle la vista. No era una petición que pudiera hacer a nadie más. Y así pasa en nuestras vidas. Solo en Jesucristo
podremos encontrar la respuesta a muchas situaciones que lejos de Él nunca se han de resolver. Lo cierto es que cuando una persona quiere acercarse a Jesús, como lo pretendía Bartimeo, tendrá que enfrentar oposición. Vienen a nuestra mente una serie de mentiras, como que no somos importantes para Dios o que hemos pecado demasiado como para que Dios nos perdone. En otras ocasiones puede ser una persona quien nos bloquee el acceso a Jesucristo. Bien puede ser un amigo, una amiga, un familiar, la sociedad. Nos intentarán desanimar diciéndonos que es muy pronto o es muy tarde para tomar la decisión de seguir a Jesús, o que vamos muy deprisa o muy lejos. En fin, el enemigo echará mano de cualquier recurso para impedir que lleguemos a conocer a Jesucristo y así, y solo así, alcancemos la salvación. Quiero decirte que Dios te ama y está dispuesto a aceptarte tal cual eres, como estás, con todos tus defectos y debilidades. Él conoce todos tus pecados, pero aún así te ama. Dice su palabra en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Puedes confiar plenamente en esta palabra y acercarte a Jesucristo. Él no te va a dar la espalda. Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida a acercarse a Jesús. Podemos imaginarlo en su situación de ciego, luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar, desorientado, sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús ante su clamor, pero no cesando en su empeño. Su determinación y perseverancia en medio de las dificultades son ejemplo para nosotros, que muchas veces abandonamos por mucho menos nuestro objetivo. A él no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo caso del ridículo que su importunidad acarreaba, porque por encima de todo estaba su deseo de conocer a Jesús. ¿Pasaría de largo Jesucristo? ¿Haría oídos sordos al clamor de Bartimeo? De ninguna manera. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo frente a esta alma que suplicaba desde lo profundo de su corazón. Para otros, Bartimeo tal vez no era más que un pobre hombre víctima de su enfermedad, alguien que no contaba dentro de los grandes planes sociales y de gobierno que todos tenían. Pero el Señor no pensaba como ellos. Él sí se conmueve ante la necesidad y miseria que el pecado ha introducido en este mundo y que quedaba patente en la situación en la que se encontraba Bartimeo. Por eso, en medio de aquella situación, Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud de curiosos que le acompañaban y la de aquel hombre que, aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona y una fe inquebrantable en él. Así que el Señor mandó llamarle y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Ten confianza, levántate, te llama. Qué contradictoria es la gente, ¿verdad? Hacía un momento le estaban mandando callar y acto seguido le animan a que vaya a Jesús porque seguro que le sanaría. ¿Por qué no le animaron desde el principio? Aquí tenemos una clara evidencia de que no es muy sabio dejarse llevar por las opiniones de la gente, ya que éstas cambian constantemente sin demasiada lógica. Dice la Escritura en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cambiamos de opinión de un momento a otro. ¿En quién podemos confiar sino en Dios? La gente hoy te dice una cosa y mañana otra. La reacción de Bartimeo a la llamada de Jesús fue inmediata y entusiasta.
Notemos los verbos que utiliza el evangelista para sugerirnos la presteza con la que Bartimeo respondió a ese llamado. Arrojó, se levantó, vino. No lo dudó ni por un instante, y a partir de ese momento su vida cambió radicalmente para bien, por supuesto, como pasa en la vida de todo aquel que decide seguir a Jesucristo como lo hizo Bartimeo. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio dicen: ahora soy muy joven, cuando esté a punto de morirme, ya le entregaré mi vida a Jesús. Esta actitud demuestra dos cosas. Por un lado, un grado elevado de insensatez, puesto que nadie sabe el momento de su muerte, y por otro, que no les interesa en lo absoluto su vida espiritual ni su salvación, porque de otro modo no dejarían pasar ni un instante antes de entregarle su vida a Jesús. Pero el ciego Bartimeo no era como ellos. Un detalle muy interesante es que el ciego arrojó su capa, que seguramente era lo único que tenía, cuando escuchó que Jesús le llamaba. Podríamos decir que para él la capa era tan valiosa como las fincas o las casas de aquel joven rico. ¿Recuerdan ese pasaje? La diferencia entre ambos es que Bartimeo no dudó ni por un minuto en deshacerse de ella, de su capa, con tal de poder llegar a Jesucristo. Nosotros también debemos librarnos de todo aquello que nos pueda suponer un obstáculo para atender el llamamiento del Señor. En ocasiones esto puede ser un pecado concreto al que no estamos dispuestos a renunciar completamente, pero en otras ocasiones puede ser algo que no sea necesariamente pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de seguir con diligencia a Jesús, como por ejemplo un trabajo o una amistad. En Hebreos 12:1 dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesús preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta puede resultar un poco extraña. Si Jesús tenía el poder para sanarle y aquel hombre lo necesitaba tanto, ¿por qué hacerle este tipo de pregunta? Pero observemos el pasaje dentro de su contexto. En el relato anterior, Jesús preguntó exactamente lo mismo a Jacobo y a Juan. En Marcos 10:36, Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos contestaron mostrando su ambición en asuntos puramente banales. Ahora Jesús se encuentra con un hombre ciego que estaba mendigando. Ciertamente su petición pudiera ser en función de una ayuda económica, pero los intereses de Bartimeo no eran ni por mucho los de Zebedeo, los de los hijos de Zebedeo. Él quería recobrar la vista y seguir a Jesús. Esto lo vemos con total claridad cuando más adelante, una vez que fue sanado y el Señor le dijo que se fuera, él decidió acompañarle en el camino hacia Jerusalén sin separarse de Jesús. Así que la pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en su corazón y cuál era el interés concreto que tenía en Jesús. Por otro lado, si Jesús lo hubiera sanado inmediatamente, no habría tenido lugar ni el más mínimo intercambio de palabras. Pero el Señor quería tener un encuentro con Bartimeo en el que éste pudiera expresar su necesidad y evidenciara su fe, para de esta manera
llegar a establecer una relación de comunión personal con Él. Y también podemos decir que este encuentro nos enseña a pedir cosas concretas. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero luego, cuando estuvo ante el Señor, concretó de qué manera esperaba esa misericordia. Maestro, que recobre la vista, fueron sus palabras. El ciego sabía muy bien lo que quería y lo pedía con precisión. A veces nosotros oramos de forma tan genérica que nunca llegamos a ver una respuesta concreta. Pero Bartimeo es un buen ejemplo del que pide con fe, no dudando nada, como nos dice Santiago 1:6. La curación se produjo en respuesta a la fe de Bartimeo en Jesús, reconociéndolo como el Mesías, demostrada por su vehemente petición ante él. Bartimeo se sentía profundamente agradecido y continuó el camino con Jesús, glorificando a Dios. Notemos que Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. En la salvación iba su sanidad. Recuperó la vista y también ganó independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de esa enfermedad y recuperó su dignidad social. Todo esto viene a confirmar e ilustrar las palabras que Jesús había dicho: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45. Bendiciones.